El sol ardía sobre las arenas de Egipto como un fuego eterno. Los palacios de los faraones resplandecían bajo los rayos dorados, y el río Nilo corría con majestad, sostén de un imperio que se creía eterno. Los egipcios adoraban a sus dioses, ídolos de piedra y madera, animales sagrados y estrellas lejanas, pero en lo alto de los cielos, el Dios de Israel, el Dios verdadero, había escuchado el clamor de su pueblo esclavizado. Las lágrimas de los hebreos habían subido como incienso hasta su trono, y su brazo poderoso se preparaba para descender sobre la tierra del faraón con señales y prodigios que la historia jamás olvidaría. Fue entonces cuando Moisés, el hombre que había huido del desierto, y regresado con la voz de Dios en sus labios, se presentó ante el faraón junto a su hermano Aarón. Con valentía proclamó: Así dice el Señor, el Dios de Israel. Deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Pero el corazón del faraón, endurecido como el bronce, se burló. ¿Quién era ese Dios de los hebreos para que él lo obedeciera? ¿Acaso no era él mismo considerado un Dios viviente? Y así comenzó la batalla entre el poder del Creador y la soberbia del imperio. Primera plaga: el Nilo de sangre. Moisés extendió su vara sobre las aguas del Nilo, y de pronto el río, aquel que era la vida de Egipto, se tiñó de rojo como la sangre derramada en un campo de guerra. Los peces murieron, el hedor llenó el aire, y los egipcios no podían beber de sus aguas. El dios Hapi, señor del río, quedó humillado, pues nada pudo hacer ante el poder del Altísimo. El faraón contempló la desgracia, pero no se doblegó. Su corazón permaneció duro, como si no escuchara los gritos de su pueblo. Segunda plaga: las ranas. El Señor habló de nuevo, y el agua pútrida del Nilo vomitó legiones de ranas. Invadieron palacios y chozas, saltaron sobre las camas, los hornos y las vasijas. El pueblo egipcio gritaba, pisoteando inútilmente a las criaturas que brotaban por millares. Ni los templos sagrados se libraron, los altares de los dioses quedaron cubiertos de aquellos animales repugnantes. El faraón, agobiado por el clamor de su pueblo, llamó a Moisés, y suplicó que rogara a su Dios para que las ranas se retiraran. Pero cuando la plaga cesó, el faraón endureció su corazón de nuevo. Tercera plaga: el polvo convertido en mosquitos. Aarón golpeó el polvo de la tierra con su vara, y de inmediato se levantó un enjambre de diminutas criaturas. Mosquitos, nubes de insectos que picaban y atormentaban a hombres y animales. La piel ardía con su veneno, y los magos de Egipto, incapaces de imitar aquel prodigio, confesaron con temor: Este es el dedo de Dios. Pero el faraón, obstinado, no quiso escuchar. Cuarta plaga: enjambres de moscas. El aire de Egipto se oscureció con el zumbido de moscas. Entraban en los palacios, se posaban sobre los alimentos, contaminaban todo a su paso. El hedor se multiplicaba, la gente enloquecía. Pero en la tierra de Gosén, donde vivían los hebreos, reinaba la calma, ni una sola mosca los tocó. Así quedó claro que el Dios de Israel distinguía entre su pueblo y los opresores. El faraón ofreció concesiones, pero pronto se retractó, sumido en su orgullo. Quinta plaga: la muerte del ganado. El Señor habló, y una peste cayó sobre el ganado de Egipto. Caballos, camellos, ovejas, bueyes, todos cayeron muertos en los campos. El poder económico,
y militar del imperio se resquebrajaba, pero en Gosén, los rebaños de los hebreos permanecieron intactos. Ni aun así se doblegó el faraón. Sexta plaga, llagas y úlceras. Moisés tomó hollín de un horno y lo arrojó al aire. El polvo se convirtió en una llaga ardiente sobre la piel de hombres y bestias. Ni magos ni sacerdotes pudieron sanar sus heridas, sus cuerpos estaban cubiertos de llagas que supuraban dolor. El orgullo del faraón comenzaba a sangrar, pero su terquedad no cedía. Séptima plaga, el granizo de fuego. El cielo, que siempre había sido azul y benigno, rugió con truenos terribles. Una tormenta jamás vista se desató, granizo mezclado con fuego descendió sobre los campos, destrozando cosechas, quebrando árboles, matando hombres y animales que quedaron expuestos. La tierra se estremeció bajo el juicio del Dios viviente. Algunos egipcios, temerosos de la palabra de Moisés, guardaron a sus siervos y ganado bajo techo y salvaron sus vidas. Otros, incrédulos, lo dejaron todo al aire libre y lo perdieron. Así se mostró que la obediencia traía refugio, incluso en medio del juicio. El faraón lloró pidiendo clemencia, pero al cesar la tormenta, endureció otra vez su corazón. Octava plaga, las langostas. Como un ejército negro que cubría el horizonte, vinieron las langostas. Entraron en los campos arrasados, y devoraron lo poco que había sobrevivido. Ningún árbol quedó verde, ninguna espiga quedó en pie. Egipto, que había sido un jardín, se convirtió en un desierto. El faraón gritó por ayuda, pero cuando el viento se llevó a las langostas hacia el Mar Rojo, volvió a su obstinación. Novena plaga, las tinieblas. Entonces vino la oscuridad. Una noche espesa cubrió Egipto durante 3 días, tinieblas tan densas que parecían palpables, como un manto de muerte. Nadie se movía de su lugar, ni encender lámpara servía, porque la oscuridad misma devoraba toda luz. Pero en las casas de los hijos de Israel brillaba la claridad. Los dioses solares de Egipto fueron humillados. Ra, el gran sol, quedó reducido a nada frente al poder del Creador. El faraón, enfurecido, despidió a Moisés con amenazas de muerte si volvía a verlo. Décima plaga, la muerte de los primogénitos. La última herida sería la más dolorosa. El Señor habló a Moisés. En aquella noche, el ángel de la muerte recorrería Egipto, y en cada casa moriría el primogénito, desde el heredero del trono hasta el hijo del esclavo, desde el ganado hasta el faraón mismo. Pero a los hebreos se les dio una señal. Sacrificar un cordero sin defecto, pintar con su sangre los dinteles de sus casas, y cenar apresuradamente, listos para partir. La sangre sería su protección, donde el ángel viera la señal, pasaría de largo. Y ocurrió. A la medianoche, un clamor desgarrador se levantó en Egipto, llanto en cada hogar, muerte en cada familia. El faraón, quebrado al fin, llamó a Moisés y a Aarón y les gritó: «Levántense. Salgan de en medio de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel. Vayan, y sirvan a su Dios como han dicho». Y así, tras siglos de esclavitud, Israel salió de Egipto bajo la mano poderosa del Señor. El Dios que triunfó. Las plagas no fueron meros castigos, sino juicios contra los dioses de Egipto y señales de que el poder del Señor no tiene rival. El faraón,
que se creyó un dios, fue humillado. El Nilo, que era adorado, se convirtió en sangre. El sol, considerado divino, fue apagado. Y la vida misma, símbolo de su futuro en los primogénitos, fue arrebatada. De esta manera, el mundo entero supo que el Dios de Israel es el único verdadero, el que escucha el clamor de los oprimidos, y desbarata a los soberbios. El Éxodo no fue solo la liberación de un pueblo, fue el inicio de una historia que aún resuena en la eternidad, el Dios que abre caminos donde no los hay, el Dios que convierte la esclavitud en libertad, y la oscuridad en luz.